Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Muy bien, Dios está buscando personas que quieran usar su razonamiento, su razón, para buscar a Dios, agradar a Dios, anhelar su voluntad. Quiero preguntarte, ¿qué haría usted si supiera que mañana acaba el mundo? ¿Qué harías tú si supieras que mañana acaba el mundo? Se hizo esta encuesta. ¿Qué harías tú si supieras que mañana se acaba el mundo? Algunos contestaron: diría lo que pienso sin medir las consecuencias, dañando a quien sea. Lamentaría, otros dicen lamentaría todo lo que no hice, que es mucho. Lamentaría todo lo que no hice, que es mucho. Otros contestan: abrazaría a mi familia, que es lo más valioso que tengo. Pero la pregunta aquí es: ¿qué diría Dios? ¿Qué deberíamos de hacer con ese último día que tuviéramos de vida aquí en este planeta? ¿Qué es lo mejor que debemos de hacer? El Salmo 35 dice acerca que Dios está buscando desde el cielo, viendo a los hijos de los hombres, a ver si algún entendido hay que buscar a Dios. La mayoría de nosotros, dice, estaríamos pensando en otras cosas. Pero Dios tiene un propósito y un pensamiento, y conviene preguntarle a Él. Es lo que estamos haciendo. Si quieres hacerlo, preguntarle: Señor, ¿qué debería de hacer el último día de mi vida? Sería lo mejor, ¿no? Más que estar elucubrando lo que nosotros quisiéramos o creemos pensar lo que deberíamos de hacer. ¿A quién le debemos la vida? A Dios. Conviene preguntarle al dueño de la vida: ¿qué quieres que haga en el último día de mi vida? Así es que la carta de Santiago nos permite resolver esa pregunta. Y dice: bienaventurado el que soporta la tentación. Vamos a orar con este video, que es un canto video. Vamos a orar viendo este video y poniendo atención a lo que dice. Jesús, soy un instrumento imperfecto y hoy vengo a ti para ser transformado por tu gracia. Soy un pecador, necesito tu perdón. Oh Señor, escucha mi oración. Señor, escucha nuestra oración. Somos instrumentos imperfectos, y hoy, Señor, que seamos instrumentos receptores de tu palabra. ¿Cuál es la diferencia entre prueba y tentación? Acuérdate que está señalando aquí el varón que soporta la tentación. Y te acuerdas del versículo 2, dice Santiago
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué diferencia hay entre prueba y tentación? Aunque la palabra griega que se utiliza para este asunto de la tentación es peirasmos, tentación o prueba, sin embargo, en los traductores han definido que hay una diferencia entre prueba y tentación. Las pruebas y tentaciones son parte de la vida cristiana, son parte de haberse inscrito en la carrera por la vida. Si tú entras a una carrera de estudios, ¿te van a hacer pruebas? Tienen que hacerte pruebas para pasar de grado. Tienes que estar en una prueba. Si tú estás en la carrera de Cristo, tienes que entrar en un proceso de evaluación. Las pruebas te permiten evaluar y subir de grado. Abraham, si no hubiera aceptado el llamamiento de Dios, que en Génesis 12 nos narra que escuchó la invitación de dejar e ir a donde Dios le llamaba, si no lo hubiera hecho, ¿hubiera pasado por pruebas? No, su vida no hubiera pasado por pruebas, dificultades, problemas, pero no pruebas de parte de Dios. El llamado, el entrar en un llamado con Dios significa pasar por pruebas. Muchos dicen, pero desde que empiezo a querer estar cerca de Dios, me pasan. Claro, pues sí, es buena señal que hay pruebas, estás pasando por pruebas y son pruebas de fe. Esta definición o este concepto de las pruebas se establecen en un medio ambiente amenazador y se combinan en el cristiano con un ambiente interior que tiene una base de paz y comunión con Dios. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Las pruebas se establecen en un medio ambiente amenazador y se combinan en el cristiano con un ambiente interior que tiene la base de paz y comunión con Dios. Cuando se habla de pruebas, también la palabra de Dios habla de que tengamos gozo o que tengamos consuelo. La prueba y el consuelo va acompañando. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. La prueba se acompaña con riquezas de generosidad, con abundancia de gozo. La prueba sirve para evaluar tu fe. Te permiten, de ser superadas las pruebas, pasar a un mejor nivel, a un mayor nivel de comunión y de aprovechamiento de Dios en tu vida. Las pruebas producen paciencia. ¿Qué producen las pruebas? Paciencia. Llevan a depender más de su gracia. Las pruebas permiten que Dios sea exaltado. Si no tuviéramos pruebas, no creceríamos en la maduración cristiana. Las tentaciones, en cambio, vienen de Satanás. Las pruebas vienen de Dios, las tentaciones vienen ¿de quién? De Satanás. Las pruebas, entonces, hay un acompañamiento de Dios contigo en medio de las pruebas. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las muchas aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te inundarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Las pruebas implican dolor, angustia, insatisfacción, frustración. Implica que las personas no actúan como nosotros deberíamos de pensar que actuaran, se sale del control y las pruebas, ese medio ambiente se convierte en una amenaza a la paz interior. ¿Ya lo has sentido? ¿Lo has experimentado? Y yo precisamente a Rebeca le pedí, ¿por qué lee ese libro? ¿Por qué cree usted que lee ese libro? ¿Por qué lo está leyendo, Rebeca, ese libro de oraciones? Porque ha pasado por pruebas de fuego o sabe lo que significa las pruebas de fuego. ¿Hay alguien aquí que haya pasado por pruebas de fuego? Levante su mano, ahí hágale un like de si ha pasado prueba de fuego. Abraham fue probado. Se le había dicho que tendría descendencia. ¿Y cuánto tiempo pasó para que tuviera descendencia?
25 años. ¡Wow! ¿Fue prueba? Fue prueba. Una gran prueba a su fe. Las pruebas, todos los héroes de la Biblia, las personas de la Biblia fueron probados. Las pruebas en algunos casos no se suspenden. A ver, escucha eso. En algunos casos no se suspenden, se superan. Las pruebas, vuelvo a repetir, en algunos casos no se suspenden, se superan. Pablo tenía un aguijón y dice él, he pedido 3 veces al Señor que me lo quite. ¿Y qué pasó? No se lo quitó. Él la superó la prueba cuando cuando escuchó y él aceptó la voz de Dios diciéndole, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pedía y pedía y pedía y ocupaba su mente, en vez de orar por la iglesia, orar por los demás, ocupaba su mente en ese aguijón, hasta que Dios le dice, bástate mi gracia, mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad que te he dado. Así es que te la dejo, esa prueba no la vas a pasar, no se va a quitar, la vas a superar. Y entonces él supera la prueba de su aguijón de la carne. En cambio, las tentaciones, fíjate la definición que encontré, las tentaciones establecen un medio ambiente agradable, lo contrario a la prueba. Las tentaciones establecen un medio ambiente agradable y se combinan en el cristiano con un ambiente interior de deseos desviados. Vamos a leerlo juntos. Las tentaciones se establecen en un medio ambiente agradable y se combinan en el cristiano con un ambiente interior de deseos que desviados. En nuestro interior hay deseos desviados. Concupiscencia son deseos desviados de su deseo original por el cual Dios nos hizo. Los deseos corruptos son los que están batallando en el alma. Y las tentaciones, el medio ambiente, son propicios para obtener esos deseos corruptos, y entonces está la tentación. Y dice Santiago 1, 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Por lo tanto, la tentación, ¿de dónde viene? ¿De parte de quién? De Satanás, que se combina con nuestros deseos corrompidos. Dice 14, sino que cada uno es tentado según sus propios malos deseos que se atraen y lo seducen a usted. Las tentaciones se basan en un placer, un deseo que viene a ofrecerte una satisfacción temporal. Por eso Satanás, el tentador, tiene uno de sus nombres que es el tentador. Aparte de ser acusador, es tentador. ¿Satanás tentó a Eva? ¿Sí se lo tentó? No tentó a Eva. Tentó a Eva, ¿verdad? Puso en su mente el ver el fruto que estaba prohibido, que satisfacería un deseo corrupto, un deseo desviado. Pero ¿qué hubo en Eva? El aceptar esa invitación. Las tentaciones son inevitables. Repítelo conmigo, las tentaciones son inevitables. Por eso el Padre Nuestro, dentro de la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor nos enseña a orar, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación. Oren así. Dentro de la oración del Padre Nuestro, el Señor quería que supieran que había que orar por no caer en tentación. Hay varias frases de las tentaciones que recopilé. Dice Charles Spurgeon, Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Tanto su hijo unigénito como aquellos que somos sus hijos, siempre habrá tentación. Juan Calvino decía, nada hay más inconstante que el hombre. Siempre en él, y estoy hablando hombre y mujer, ¿verdad? Siempre en él hay movimientos contrarios que acosan y en gran manera zarandean el alma. ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes de eso? De ese zarandeo del alma. Muchas veces por su ignorancia anda a tientas, dice Juan Calvino, vencido por las más pequeñas tentaciones, cae enseguida. ¿Tú has caído alguna vez en tentación?
Nadie aquí, bueno, qué bueno. Nada más. ¿Ah, sí? ¿También? ¿Han caído en tentación? Sí, han caído en tentación. Paul Washer, un pastor actual, dice, una gran ayuda en la tentación es recordar que el pecar es más que romper una regla, es entristecer a una persona que nos ama más allá de toda medida. ¿A quién entristecemos cuando pecamos? A Dios. El Espíritu Santo se contrista, es la palabra que usa la Reina Valera 60, se entristece profundamente cuando nosotros pecamos. Y John Owen dice, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. La tentación entonces es inevitable. Por otro lado, las tentaciones son diversas. Repite conmigo, las tentaciones son diversas. Cada uno según su propia deseo, su propia constitución. Su constitución cerebral, mental, su constitución emocional, su constitución moral. Es seducido. Para algunos es más fácil robar. Y le es tentación el que le dejen algún dinero por ahí. Y es tentación, porque está constituido moralmente en eso. Para otros será eso algo que no traspasa porque nunca lo ha hecho, pero moralmente será muy fácil chismear, por ejemplo, porque ya lo traspasó moralmente y será muy fácil hablar mal de otra persona. Después se da cuenta, esa es su debilidad, ese es en su placer desviado en la que cayó. Cada uno trae diferentes tentaciones, por eso dice la palabra de Dios que no juzguéis. Tú no tienes forma de saber concretamente qué es lo que está pasando cada uno de ellos. Por otro lado, algo muy importante que tú debes saber es que la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. A veces tenemos ese mal concepto, porque eres tentado, es que pastor, me atraen mucho las mujeres. Pues a todos nos atraen las mujeres. Pero entonces no, mientras no caigas, resiste la tentación, no debes de caer. Es que me atraen mucho los hombres, pastor. Bueno, usted está en una lucha, pero no es pecado, tiene usted que vencer esa tentación. Así es que la tentación no es pecado. Y nuestro propósito es vencer la tentación. ¿Cuál es mi propósito? Vencer la tentación y evitar el pecado. Al no pecar, dice Santiago 1:12, es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso. Y tú y yo sabemos lo que significa estar en ese proceso de bienaventuranza, porque no hemos pecado, porque hemos estado bien con Dios. ¿Sí te has sentido así en la victoria? ¿Alguien aquí se ha sentido? Pregunté si habían pecado y algunos no quisieron levantarlo. Ahora, les digo, ¿han sentido lo victorioso que ha sido su vida cuando no pecan? Cuando no ha habido pecado reciente así, claro, ¿sí se siente bien? Se siente uno bien con Dios. Es bienaventurado, pero no tan solo es bienaventurado, porque dice, tendrá la corona de la vida. Dice, tendrá la corona de la vida. El Salmo 1 también nos dice acerca de lo que es la bienaventuranza del que no anduvo en pecado, en consejo de malos. ¿Cuál es la bienaventuranza? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. San Pablo en la carta a los Gálatas dice que es andar en el Espíritu que da vida y paz. En Romanos dice que nosotros, al no caer en tentación, al no caer en pecado, somos siervos de la justicia. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Ser siervo de la justicia. En 1 Corintios 13, San Pablo dice que al no pecar estamos en el amor y podemos soportar todo. El amor todo lo soporta. Y además señala diciendo 1 Corintios 13 que veremos como en un espejo. Nos veremos con el espejo a Cristo reflejado en nuestras vidas. En las cartas de Juan dice que aquel que está en el amor de Dios, conoceremos al que es desde el principio. En las cartas de Pedro nos señala que estaremos renacidos por la esperanza viva. Estaremos renaciendo continuamente en esperanza viva.
En el Apocalipsis nos señala que nosotros al vencer la tentación seremos vencedores. Comeremos del árbol de la vida. No sufriremos daño en la muerte segunda. Comeremos del maná. Se nos dará la estrella de la mañana. ¿Quieres ser vencedor de la tentación? Sí, ¿verdad? ¡Qué beneficio! Gran bendición. Jesucristo por eso nos dice, yo les daré vida y vida en abundancia. ¿Quieres vivir la vida abundante? Levante su mano, ¿quién quiere vivir la vida abundante? Yo quiero vivir la vida abundante. Entonces, ¿tú quieres vencer la tentación? Para hacerlo, planeo evitarlo. Deseo evitarlo, planeo evitarlo, y por lo tanto voy a hacer todo lo posible por no caer en tentación. Voy a hacer todo lo posible, porque no quiero caer en tentación. A ver, lo dices conmigo, no quiero caer en tentación. Si tú te has propuesto tener un cuerpo saludable y sano, y te has propuesto llevar una dieta, ¿vas a planear o no vas a planear? A la hora que llegas al refri, lo que sea que haya, ¿vas a poder tener una dieta saludable? No, ¿verdad? Para evitar caer en tentación tenemos que planear, tenemos que conocer, tenemos que saber por dónde nos movemos. Yo hoy estoy a dieta, ¿sí se nota? Ya estoy a dieta. Yo lo llevo desde el martes no comiendo carbohidratos. Bueno, panes. Y ayer me comí un sándwich, ¿verdad, Rebeca? Sí, me hizo caer en tentación. Pero ¿qué hago para evitar comer panes? ¿Qué hago? No compro panes. Y los panes que tenía los regalo. Te llevas los panes de hamburguesa que tengo por ahí. ¿Qué hago? Planeo, evito, procuro, cuido, si no caigo en tentación. Tú y yo muchas veces no planeamos y por eso caemos continuamente en tentación y fallamos en el propósito de Dios, pero hoy Dios quiere mostrarte cómo resistir la tentación. ¿Cómo resistir? Hazte la pregunta, pero entonces, ¿cómo resistir la tentación? Hazte la pregunta, ¿cómo resistir la tentación? Primero, examínate continuamente. Me debo de examinar continuamente. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Interioriza, checa el estado de tu corazón. Primera de Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cada uno examínese a sí mismo. Nosotros debemos hacer un examen seguido de nosotros mismos, un examen emocional. Debemos hacernos exámenes emocionales para saber nuestras emociones por dónde nos pueden ganar. Usted conteste, vamos a hacer un examen emocional, mucho, regular, poco, regular, mucho. Por ejemplo, ante la pregunta, dos preguntas básicas emocionales, ¿estoy sintiéndome vacío y en soledad? Poco, regular, mucho. Si usted se siente vacío emocionalmente, ¿qué va a tender a hacer? Va a buscar llenar ese vacío. Va a ver demasiada telenovela, va a estar buscando demasiadas las compañías quizás que no le agradan, va a estar buscando escaparse si usted tiene demasiada soledad, va a estar con esa tensión en su interior porque emocionalmente hay algo que no está llenándose. Usted debe de ser cuidadoso en examinar cómo están sus emociones. Puede entrar en adicción por no cuidar sus adicciones, en algún tipo de adicción. Hay tantas adicciones. Una copita, ¿verdad? ¿Por qué no una copita? Me siento tenso, ¿por qué no una copita? Y eso puede suceder hasta en las mejores canas, ¿sí? Cualquiera de nosotros, cualquier cosita, y ya empieza uno en un proceso. Otra pregunta, ¿estoy con heridas que no he sanado? ¿Rencores? ¿Que no he perdonado a otros o que no me he perdonado? Eso es otro asunto emocional que tenemos. Si lo tengo que reconocerlo. Sí, Señor, yo todavía esto no lo he sanado. Yo estoy luchando contra este dolor, Señor. Tengo que reconocerlo. Eso, si no has sanado iras, rencores,
en ti va a responderse con enojos, celos, contiendas, disensiones. Tú debes de estar examinando. Quizás ahorita estás muy bien, pero sabes que trae eso. Hazte examen emocional seguido. Hazte un examen de ambiciones. Dice la palabra de Dios, cada uno es tentado según su propia malos deseos. Por ejemplo, estoy en el deseo de bienes o cosas que no poseo y creo que me hacen falta. Estoy pensando y veo pasar un carro bonito y digo, ay, yo creo que ya debería tener yo ese tipo de carro o ropa o bienes que estoy continuamente pensando, hijo, si yo pudiera, está usted debe de hacerse examen, ¿cómo están sus ambiciones? ¿Estoy en esos deseos de bienes? ¿Eso sucede o no? ¿No nos llega a suceder? A mí me sucede y entonces cometo errores de angustia, errores de decisiones equivocadas, errores de endeudamiento. Por otra pregunta, ¿tengo mis finanzas descuidadas y no he solucionado problemas financieros que no he resuelto? ¿Debo a las personas? ¿Le he pedido prestado a las personas y les debo? ¿No les pagué? Eso hace que yo esté muy sensible a caer en tentación. Y hágase examen de relaciones. Haga un examen de relaciones. Convivo con personas que me provocan enojo y frustración porque no cumplen con mis expectativas. Usted debe saber cómo está su entorno relacional y usted debe saber que hay fricciones y allí hay posibilidades de caer en tentación. Otra pregunta, ¿tiendo a culparme porque no cumplo las expectativas de los demás? ¿Me siento mal con alguien que creo que le debo? Quizás porque no le he pedido perdón y aunque ya le haya pedido perdón, sigo como debiéndole, necesito pagarle en algo. Usted, si está en esa situación, usted está en un ambiente propicio. Entonces, 3 exámenes, puede haber más. Examen emocional, examen de ambiciones y examen ¿de qué? De relaciones. A ver, ya se lo supieron, examen emocional, examen de ambiciones y examen de relaciones. En el examen de ambiciones entran todas aquellas tentaciones sujetas a la preocupación económica, que pueden estar ahorita socavando muchos matrimonios y muchas personas. Hay que examinarse qué es lo que pasa, qué es lo que está en mi entorno. Entonces, primer aspecto, ¿cómo resistir? Examínate continuamente, pruébese cada uno a sí mismo, guarda tu corazón, checa el estado de tu corazón. Segundo aspecto, lo que debes de saber de la tentación de ti. Pregúntate, esto ponlo en atención, ¿cuál es el patrón de la tentación? ¿Cómo opera la tentación en mí? ¿Cómo opera la tentación en mí? ¿Cuáles son los mecanismos que me llevan al pecado? ¿Cuándo soy más tentado? ¿Cuándo? ¿Hay un horario en el cual soy más tentado? Usted sabe, a lo mejor en la mañana, a lo mejor en la noche, ¿cuándo soy más tentado? ¿Dónde me siento más tentado? ¿Dónde me siento más tentado? Junto al televisor, en el celular, con una amistad, en mi casa, en el trabajo. ¿Dónde me siento más tentado? ¿Con quién? ¿Con quién me siento más tentado? ¿Qué beneficio obtengo en esa tentación? Siempre hay un beneficio. Detrás de una tentación hay un beneficio temporal. ¿Cuál es el beneficio que obtengo? Es el pecado, pero hay un beneficio en pecado temporal, por ejemplo, si yo soy alguien que me enojo y voy a enojarme, voy a explotar, ¿y cuál es el beneficio de explotar? Que ya me siento más aliviado, ya me exploté. Después te sientes mal y sabes que pecaste y sabes que arruinaste muchas cosas, pero tú te sientes en un beneficio. ¿Y cómo me siento antes de ser tentado? ¿Cómo me siento antes de ser tentado? Hay angustia, hay tensión, emocionalmente hay algo. ¿Cómo me siento antes de ser tentado? Lo que debes saber de la tentación en ti. Es bueno que andes checando cómo está ese mecanismo de la tentación. El tercer aspecto es,
no apartes tus escudos ante la batalla. ¿No qué? No apartes tus escudos ante la batalla. Efesios 6:13 dice que debemos de tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. ¿Vives en días malos? ¿Actualmente es un día malo? Yo creo que sí, son tiempos malos, ¿no? Son propicios al pecado. Actualmente hay mucho propicio al pecado. Toda clase de cosas que van a ser propicios de manera diferente a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los escudos que yo tengo que tener? Mira, el esquema es me gustó mucho este esquema respecto a lo que se habla de los escudos para la batalla espirituales. Son prácticas, disciplinas que yo tengo que tener. Y hay una cruz del discipulado. Es muy claro, por eso Jesucristo dijo, tomen su cruz y síganme. Hacia arriba, la cruz es oración. ¿Cuál es escudo? Estoy orando, tengo una comunión con Dios, me puedo apartar, orar, clamar, pedir, dialogar con Él. Oración, lo hago. Luego hacia abajo, palabra, me afirmo mis pies en la palabra, sí me gusta leer la palabra, cada cuando leo la palabra, estoy en ese hábito de lectura. Luego, un brazo sería comunión con los demás. Estoy en comunión con los demás cristianos, me gusta congregarme, me gusta estar hablando con hermanos. Si tengo algún problema, tendría a quien llamar de mis hermanos. Tengo esa claridad de que puedo estar cerca de las personas que me pueden ayudar o a quien puedo yo servir. Estoy hablando, checo. Y mire, la mayoría de las veces es que nosotros hablamos, No es que nadie me habla. Pues hable usted, no tiene necesidad. Sí, pues hable usted. ¿Por qué no habla usted? No, es que yo quiero que todos me hablen. Es que nadie me ha llamado. Pues llame usted, diga cómo está usted. Todos pensamos igual, ¿Por qué no me han llamado? ¿No le pasa a usted? Que dice, ¿y por qué no me han llamado los hermanos? Ya no les importa. ¿No les pasa a ustedes, no? ¿Va? A mí sí me pasa. Y fíjese, el pastor le llega a pasar eso. ¿Por qué no me han llamado los hermanos? Cuando menos un mensajito. Está uno así de necio, ¿verdad? Bueno, usted llame, usted busque, usted guste de estar en comunión con los demás. Y por el otro lado, evangelismo. El otro brazo es el evangelismo. Son 4 brazos, escudos: oración, palabra, compañerismo y evangelismo. Platique con otros, lleve el mensaje a otros, vaya y busque a otra persona que esté en necesidad de escuchar la palabra de Dios. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué somos? De lo primero. Él quiere sacarnos luz a través de las pruebas, quiere abrillantar nuestro brillo para que seamos expuestos ante los demás como objeto de su gracia. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Y ningún arma del enemigo prosperará contra nosotros. Y tendremos la oportunidad de ver cómo vencemos la tentación. ¿Por qué? Porque Cristo así lo ha decidido. Porque Él ha decidido terminar la obra que empezó en cada uno de nosotros. ¿Somos bienaventurados? ¿Tendremos parte de la corona de la vida? ¿Parte en la corona de la vida? Sí. En el nombre de Cristo, yo así lo espero. Yo sigo el blanco, prosigo el blanco, me levanto de nuevo, sigo adelante. He fallado a Dios, pero ahora sigo adelante. ¿Qué hacemos si fallamos? ¿Qué debemos de hacer si hemos pecado? Confesar nuestros pecados. ¿Y qué hará Dios si nosotros confesamos? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que vamos a escuchar este canto, esta oración, el Salmo 51. Ponte de rodillas.